Y parte de nuestra adoración es conectarnos con Dios, enfocarnos en Él. Así es de que quiero que por favor saque su aparatito y que lo apague. Quítele el volumen, apáguele todas las notificaciones, apáguelo completamente. Jesucristo no le va a mandar un texto, créanme. Y si le va a mandar texto, será diciéndole: ponga atención, están hablando. Por el momento, por favor, enfóquese en la palabra de Dios. Y estamos en el capítulo 7 de Primera Corintios. Un capítulo bastante controversial, bastante difícil quizás de entender ciertas partes. Y le hemos llamado el arte del matrimonio. Y hablábamos como un arte es una expresión de nuestras emociones, sentimientos o pensamientos, organizados de una manera que se puedan representar públicamente. Y si utilizamos esa definición, quiere decir que el matrimonio viene a ser una de las artes de Dios. Dios es un artista y ha hecho o ha formado el matrimonio para demostrar sus sentimientos, para demostrar su amor al hombre. Ese es el propósito del matrimonio. Y en este día continuaremos nuestro estudio y hemos visto que Pablo está enfocándose en realidad en el matrimonio y lo hemos dividido en 3 partes. El regalo del matrimonio, que lo empezamos a ver el domingo pasado. ¿Qué dice Dios del divorcio? Y por último, consejo para los solteros. Así es de que, con la ayuda de Dios, terminaremos la primera parte en este día. En realidad quiero terminar todo el capítulo, pero hay mucha información que no podemos pasarla apresuradamente. Y el domingo pasado nos quedamos en el versículo 3, donde dice la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y preguntábamos qué es el deber conyugal. Y en realidad veíamos que cada uno de nosotros tenemos un deber, el uno con el otro. El hombre tiene el deber, o el marido, de acuerdo a Efesios 5, a amar a su mujer, a cuidarla, a protegerla y a proveer para ella. Ese es el deber conyugal del marido a la mujer. Pero la mujer también tiene un deber para su marido. Y veíamos que el deber de la mujer, de acuerdo a Génesis 2 y Efesios 5, es de ser ayuda idónea al hombre, es de estar sujeta al hombre y de respetarlo. Ese es el deber conyugal entre el hombre y la mujer. Pero también hay un deber mutuo que envuelve los dos. Y de acuerdo a Génesis, veíamos que la palabra de Dios nos dice en Génesis, y es de ahí donde empezamos en este día, que el hombre tiene un deber mutuo. Dijo Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ahora, ese mandato de Dios de dejar a nuestro padre y a nuestra madre, veíamos y decíamos, no quiere decir que de repente ya, ¿sabes qué? Fuera, ¿verdad? Ya no puedes vivir con nosotros porque dijo el pastor que tenemos que vivir separados, ¿verdad? El deseo de Dios, escúcheme bien, era que cada familia fuera una organización, un solo cuerpo. Entonces requiere e implica una separación de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y unirnos a nuestra esposa y empezar una vida juntos, sin influencias de afuera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y reconozca que como hispanos a veces nos cuesta hacer eso, ¿verdad? Porque estamos tan unidos a nuestra familia. Tristemente, a veces la familia
causa más problemas en el matrimonio que el matrimonio mismo. Que ya tu mamá me hizo esto, tu papá me dijo el otro, lo que sea, ¿verdad? Y es por eso que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un mandato de Dios. Ahora, la palabra que usa en Génesis para unirse es literalmente será pegado con su esposo y con su esposa. Y esta semana tiene tarea. Quiero que vaya a su casa en este día y quiero que tome 2 piezas de papel. 2 piezas de papel, le pone glue o pegamento a cada una y las va a unir. Déjenlas así por un día. Un día. Al siguiente día, trate de separarlas. ¿Qué va a pasar? Se rompen, obviamente, ¿verdad? Se rompen. Y esa es la palabra que la palabra de Dios usa para describir la unión entre el hombre y la mujer. Una vez el hombre y la mujer son casados, se unen en un solo cuerpo. Se unen en santidad de Dios. Y cuando el hombre trata de separarse, de separarlo, ¿qué pasa? Se rompe. Es imposible separar algo que Dios ha unido sin dañar la vida del hombre, sin dañar la vida de la mujer, sin dañar la vida de los hijos, la vida de la familia. Todo alrededor nuestro se daña cuando hay una separación en el matrimonio. Es por eso que Jesucristo mismo dijo, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vamos a entrar un poco más en detalles acerca de eso. Así es de que el mandato de Dios para el deber conyugal es de dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Está hablando de influencias, ¿ok? Unirse a su mujer, ser una sola carne. ¿Qué implica eso? ¿Sabe que vivimos en una sociedad donde es triste, la verdad? Mis trabajadores los escucho y yo les doy consejo bíblico, aunque no conocen a Dios. Algunos de ellos han venido a Cristo, gloria a Dios. Y los escucho hablar y a veces dicen las mujeres, no, yo tengo mi dinero y él tiene su dinero. Yo tengo mi familia y él tiene su familia. Y escucho, lo único que escucho es el ego. ¿Sí sabe qué es eso? El yo. Y ese es el problema con el hombre ahora en día. No podemos dejar a nuestro yo. Y es triste cuando la pareja pretende vivir unida, pero en realidad no son una sola criatura. Son 2 personas viviendo en un lugar, en una casa. Porque la unión, mis hermanos, implica establecer un hogar separado de los padres. Implica un solo hogar. No tu casa, no tu carro, mi carro. No, un solo hogar bajo Cristo. Implica tomar decisiones como una persona. Amorcito, viejito, viejita, gordito, gordita, feito, feita, sea como sea que les llamen, ¿verdad? Tenemos este problema, tenemos esta situación. Hablemos, tenemos que tomar una decisión. El hombre no puede decir, oye, yo la tomé la decisión ya y punto y final. Eso se acabó. Ni la mujer, pues tú haz lo que quieras con tu dinero, yo hago lo que quiero con el mío. Implica finanzas bajo el mismo techo. Se ha descrito el matrimonio como un triángulo, el matrimonio perfecto, el hombre y la mujer y Cristo. Y cuando su matrimonio funciona de esa manera, su matrimonio va a estar en paz. Su matrimonio va a ser bendecido, porque va a estar bajo la autoridad de Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que los 2 serán una sola carne. Pero también tiene otro significado.
Y está hablando específicamente de la intimidad sexual en el matrimonio. Ahora, el versículo 4 nos dice en 1 Corintios 7: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En primer lugar, mis hermanos, malinterpretamos la intimidad sexual por los días en que vivimos. La sociedad le ha dado otro significado. Y veíamos el domingo pasado que en primer lugar, el acto de la intimidad sexual es un acto santo que Dios mismo creó, Dios mismo instituyó. Y es a causa de esa necesidad física del hombre y la mujer que Dios nos permitió casarnos. ¿Ve usted la diferencia? El mundo ve el casamiento como que ya te amarraste, le dicen al hombre, ¿verdad? Ya te amarraste, ya se acabó la vida, ¿verdad? Ya te casaste, ya estuvo, ¿verdad? En realidad, el matrimonio nos da la libertad de gozar la intimidad sexual en toda santidad de Dios. Es por eso que el hombre se casa, para gozar de esa necesidad, pero todo en la santidad del matrimonio. Mientras que el mundo no lo ve así. Lo ve como una satisfacción personal. La diferencia entre el mundo y el cristianismo es esta. En primer lugar, no es para mi propia satisfacción. El estar casado, el estar en un matrimonio, lo primero que debe de aprender es que no es para su satisfacción personal. Usted está para satisfacer a su cónyuge, a su esposo, a su esposa. Es por eso que Pablo dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el hombre sobre el cuerpo de él. Quiere decir, en otras palabras, que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Ahora, no podemos abusar de esa libertad que tenemos, porque cuando lo hacemos automáticamente vuelvo a hacerlo de mí. Mi satisfacción, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Esa es la diferencia. El acto de la intimidad sexual en el matrimonio no es para satisfacción personal. Implica dejar de pensar en mí mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo necesito? Y en realidad, mis hermanos, yo diría que ese es el cristianismo en sí. Jesucristo nos dio el ejemplo en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo dice que desea que fuéramos como Cristo. Vamos a Filipenses rapidito, por favor. Filipenses 2, se lo leo yo si no lo tiene. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, versículo 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice, quiero que sigan el ejemplo de Cristo.
de considerar al hermano, a la hermana, más importante que tú mismo. A mí no me gusta la comida italiana. Si me va a invitar a comer, tome nota. No, son bromas. No es mi comida favorita. Ahora, si me habla de comida de pescado, de mar, comida de esa, ahí sí, por favor, tome nota. Pero a mi esposa le encanta la comida italiana. Es su comida favorita. Entonces tenemos un mutuo acuerdo. Ok, vamos a comer comida italiana 2 días al año. Su cumpleaños y el aniversario. Y el aniversario nos alternamos uno y uno. No. Hay ocasiones, mis hermanos, cuando ella me dice, yo quiero comer italiana. Ok, vamos a comer comida italiana. Y a ver si tienen pollo o algo. Ponerla a ella como más importante, aunque a mí no me guste la comida italiana. Ponerla a ella. Porque ese momentito le va a complacer. Porque ese momentito ella se va a dar cuenta que todavía la amo. ¿Cuánto la amo? ¿Cuánto ama usted a su esposo, a su esposa en este día? ¿Suficiente para no comer comida italiana? ¿Suficiente para darle lo que a ella le gusta? ¿Suficiente para no hacer lo que a ella no le gusta que haga? Jesucristo nos dio ejemplo, mis hermanos, a poner a nuestro cónyuge como más importantes que nosotros mismos. Entonces, la intimidad en el matrimonio empieza cuando usted se dé cuenta que su cuerpo no le pertenece a usted. Usted está para satisfacer a su cónyuge. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Porque se da, tristemente, mucho más en esta sociedad. Y damas, no quiero ofender a nadie. Yo no los conozco, no conozco su situación, no conozco su familia. Pero yo espero que las damas no tomen cierta actitud que he escuchado en el mundo. Hoy duerme en el colchón, hoy duerme en el garage, hoy duerme con el perro, hoy que se olvide en el sofá. Pues lo han escuchado. Ahí lo vamos a dejar. Damas, caballeros, hay un peligro cuando nos negamos cada uno. Mira lo que dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En primer lugar, cuando usted se niega, estoy hablando específicamente de la intimidad sexual. Cuando usted se niega a complacer esa necesidad física de su esposo, de su esposa, está desobedeciendo a Dios. Tome nota. Está desobedeciendo a Dios. Segundo, usted está abriendo las puertas para que Satanás entre. Y entre a la cabeza de su esposo, de su esposa. Ya ves, ni caso te hacen. Mejor vete con aquella. Esa sí te hace caso. Esa, ya ves cómo te vio. O a las damas, ya ves, ese sí te saca a comer. Ese sí te trae dulces, te trae chocolates. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos desobedeciendo a Dios y estamos abriendo las puertas al enemigo para que él venga y nos tiente. Yo diría que más del 90% de los divorcios son a causa
de negarse el uno al otro en el matrimonio. Porque es cuando Satanás llega, y llega la infidelidad. Y después de la infidelidad empiezan los problemas. Y es cuando Satanás se aprovecha, uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que destruye la organización del matrimonio. Ya que el matrimonio esté destruido, la palabra de Dios dice que Dios no ve con agrado el matrimonio. Entonces el enemigo causa que el hombre esté enemistado otra vez con Dios. Y si esas personas no se arrepienten, el día que fallezcan y estén frente a Cristo, si están en adulterio, solo un lugar les espera: el infierno, el lago que arde día y noche. Eso es lo que Satanás quiere. Él no quiere estar solo en el infierno, se quiere llevar a cuantos él pueda. Y tristemente la gente va atrás de él. Ahí va, para el infierno. Hay un peligro en negarse, mis hermanos. Les vuelvo a decir, yo no conozco su hogar, ni quiero conocerlo, ni quiero saberlo. Pero si ese es un peligro en su hogar, usted tiene que arreglar ese problema hoy mismo. De lo contrario, usted está desobedeciendo a Dios y está abriendo las puertas a Satanás para que él los tiente. Que el Señor nos libre. Amén. Pero hay ocasiones donde el divorcio es inevitable. Y estoy consciente que hay personas, quizás aquí entre nosotros mismos, que han pasado por esa experiencia no muy agradable. Este pasaje que sigue es uno de los pasajes más controversiales: el divorcio. Pastor, ¿qué cree usted del divorcio? A Jesucristo le preguntaron un día a los fariseos: ¿qué crees del divorcio, Jesús? Y es interesante que Jesús no les dijo: ¿ya vieron esto que está pasando aquí? No, Jesucristo contestó la pregunta. Le preguntaron y Jesucristo lo contestó, pero lo hizo a pie de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Qué dice Dios del divorcio? Sigamos en versículo 6. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Eso quiere decir, prácticamente les doy permiso para que tomen un tiempo y después se vuelvan a unir, pero no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Quiero hacer una pausa. Muchos se han preguntado, bueno, ¿y el apóstol Pablo, que fue casado, no fue casado, soltero, divorciado, qué, viudo? La verdad no sabemos, la Biblia no nos dice, pero hay una tradición que dice que los fariseos y los saduceos, los cuales eran parte de los grupos que Pablo pertenecía, uno de los requisitos era el estar casado. Estos hombres tenían ciertas leyes y tenían ciertos mandatos que ellos seguían, y tenían las 10 razones primordiales porque un hombre no entraba o no podía entrar en el cielo. La número 1 era un hombre que no hubiera encontrado mujer ni tuviera hijos. Era la razón número 1 para ellos para no entrar en el cielo. En otras partes decía: si tú eres hombre y no tienes mujer, no estás casado ni tienes hijo, nunca entrarás en el cielo. Entonces, por esas tradiciones se cree que Pablo quizás fue casado, aunque la Biblia no nos dice. Sabemos que Pedro fue casado, y es más, Pablo habla y diciendo más adelante que los apóstoles tenían sus esposas, pero en realidad no sabemos si Pablo fue casado.
esa tradición de que los fariseos y los saduceos tenían que estar casados no se encontró en escritos hasta los años 300. Así es de que, ahí está. Si usted se estaba preguntando, ahora ya lo sabe. No sabemos. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, lo que estaba pasando, ¿se acuerdan dónde estaba situada esta iglesia? En la ciudad de Corinto. Una de las tradiciones griegas era el divorcio. Tanto que la edad de una mujer se estimaba dependiendo a cuántos divorcios había tenido. Hay récords que demuestran que unas mujeres habían sido divorciadas hasta 25 veces. Esa era la tradición. Entonces los hermanos venían a Cristo, se convertían y ahora tenían eso en su mente. Pablo, ¿qué del divorcio? ¿Qué dices tú del divorcio? Entonces Pablo dice, en cuanto al divorcio, dice, no mando yo, manda Jesucristo mismo, que la mujer, dice, no se separe del hombre, ni del hombre de la mujer. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo 19. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, hay ocasiones, como dije, que el divorcio es inevitable. Quizás infidelidad en el matrimonio, quizás abuso físico en el matrimonio, abuso emocional. Hay muchas razones por las que la gente se divorcia. Pero lo que había pasado era esto. Habían dos rabís en este tiempo. Bueno, uno se llamaba Jalel. El rabí Jalel decía que cuando la palabra de Dios decía que podía repudiar, que decir puede deshacerse, puede divorciarse de su esposa, era cuando ella había sido infiel. Está hablando de la infidelidad en el matrimonio. Era un rabí, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra. Perdón, se me escapó la palabra. No tradicionalista, era conservativo, un rabí muy conservativo. Creía en el matrimonio y no creía en la separación del divorcio. Entonces la gente no mucho le gustaba lo que él enseñaba. Había otro que se llamaba Shammai se llamaba. Este decía que cuando la palabra de Dios decía que tu mujer te era infiel, quería decir esto: si le habla a otro hombre, te fue infiel.
Si sales sin el pelo cubierto, te fue infiel. Si te hace el café como no te gusta, te fue infiel. Si le puso mucho chile a la sopa, te fue infiel. Así es de que deshazte de ella. ¿Cuál cree usted que era el más popular? Obviamente el segundo. Es por eso que aquí los fariseos tratan de tentar a Jesús y le dicen, ok, ¿qué crees tú de esto? ¿Es lícito repudiarla por cualquier cosa? Y es ahí donde Jesús le dice, no, Dios no permitió que se divorciaran. Yo les digo, ¿por qué? Moisés mandó a darle carta. Y Jesús le dice, no, Moisés os permitió, les dio permiso de casarse por infidelidad, porque ustedes no se pueden perdonar el uno al otro, en otras palabras. Ahora regresando a 1 Corintios, mire lo que dice Pablo. Las dos opciones que hay, versículo 11, y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Pablo dice, si el divorcio es inevitable, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Solo esas dos opciones hay. Ahora, pastor, yo vengo de una relación abusiva, no puedo regresar con mi marido, con mi esposo. Hay algo lindo, mis hermanos, que nosotros debemos de aprender. Vamos a entrar en eso enseguida. Dice el versículo 12, y a los demás, yo digo no el Señor, sino si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Perdón, se me escapó aquí. ¿Qué pasó? La diferencia en Cristo. Quizás usted pasó por esta situación del divorcio, pero fue antes que usted conociera a Cristo. No quiere decir que usted tiene que ir a buscar a su esposo, a su esposa y reconciliarse con ella si esa relación simplemente no funcionó. Ahora usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y vamos a ver más adelante que ahora Pablo dice, si viniste a Cristo, en otras palabras, divorciado, quédate así. Si viniste casado, quédate así. Y aquí está diciendo y está hablando a los hermanos que estaban casados con inconversos, no traten de separarse. Porque le preguntaban a Pablo, ¿y qué de los que están casados con inconversos? Pablo les dice, si tu mujer desea quedarte contigo, quédate casado. Pero también dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero si el cónyuge que no cree se separa, pues que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este versículo es uno de los que se cree o se usa para creer que Pablo quizás fue casado, pero su esposa quizás no aceptó el cambio radical de Pablo. Acuérdese quién era Pablo, un fariseo. Sabía la ley de adentro para afuera, un maestro de la ley. Se cree que quizás su esposa no aceptó el cambio que Pablo tuvo de la noche a la mañana del judaísmo al cristianismo, de perseguir a los cristianos a predicar a Cristo resucitado. Entonces aquí Pablo está dando la pauta.
Si tu cónyuge no acepta lo que tú crees y no quiere vivir contigo, pues que se separe. Dice aquí, es mejor estar en paz. Si usted está en paz con Dios, es mejor estar así. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás habrás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahora, mis hermanos, hay algo hermoso aquí. Porque muchas mujeres vienen a Cristo, y regularmente es la mujer la que viene a Cristo antes, por cualquier razón, antes que el hombre. Y viven años quizás orando por el marido. Quizás el marido renuente, no quiere escuchar, no quiere aceptar, no quiere venir. Y la mujer está fiel y fiel y fiel y fiel en la iglesia. Pablo aquí dice, no te separes de tu marido, porque en él, tu marido, tus hijos, tu familia es santificado. Cuando usted es el creyente en la familia, su familia es santificada por la relación entre usted y Dios. No quiere decir que su familia sea salva, pero quiere decir que su familia es apartada, que Dios bendice a la familia por su testimonio, por su fe en Cristo. Pablo le dice al carcelero en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando usted viene a Cristo y usted demuestra una vida nueva, una nueva criatura, es imposible que su familia no se dé cuenta de los cambios y que su familia no venga a Cristo. Así es de que si usted está en una relación ahorita donde su esposo o su esposa no es creyente, siga fiel a Cristo y Cristo será quien los traiga. Seguimos adelante. Versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así hagan. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Cristo. Ay, se nos fue el tiempo. Pero bueno, me van a tener que dar 5 o 10 minutitos más porque quiero terminar. Esto es hermoso lo que sigue. Consejos a los solteros. A ver, los solteros. Pablo empieza a hablarle al hombre, a la mujer que no está casado, específicamente a las vírgenes. Alguien virgen es obviamente alguien que no ha estado con otro hombre, con otra o con mujer, ¿okay? Son vírgenes. Y Pablo dice, el estar soltero también es un regalo. El matrimonio es un regalo y el estar soltero es un regalo de Dios. Y a veces vemos a los solteros como, ¡ey! Te está alejando el tren. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está el novio? ¿Qué estás esperando? Jóvenes, solteros, personas solteras, déjenme decirles que no tienen que apurarse. Dios tiene un plan para su vida. Si ustedes aprenden a confiar en Dios. Y dice el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre el quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarse. Estar libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y no os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vas a hablar en cuanto al tiempo. Y el versículo 29, quiero que subraye: el tiempo es corto. El tiempo es corto. El tiempo que usted y yo tenemos aquí en este mundo es muy corto. Entonces Pablo dice: aprovechen el tiempo. Si son solteros, sirvan a Dios como solteros. Si son casados, sirvan a Dios como casados. El problema está aquí. Mire, un soltero, ¿de qué se preocupa? Yo me acuerdo cuando estaba soltero. ¿Cuál era mi preocupación? ¿A dónde íbamos a ir con los jóvenes después de la iglesia? Esa era mi preocupación. Sabíamos que venía el servicio de jóvenes y nos gozábamos con los jóvenes y después todos juntos salíamos. ¿Cree usted que me preocupaba de: ay, tengo que regresar, está la esposa, los hijos, o tengo que arreglar el carro mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro? No. ¿Qué preocupación tienen los jóvenes? No tienen preocupación. Entonces Pablo dice: preocúpense en servir a Cristo. Servir a Cristo. Cuando el joven está soltero, tiene toda la libertad de servir a Cristo. Cuando la persona se casa, ahora ya tiene otras responsabilidades. Ahora ya no puede tomar la decisión de: vamos, salgamos a donde nos lleve el Espíritu Santo, ¿verdad? No otro espíritu, ¿verdad? Ahora el casado, no, pues no puedo ir. Ahí nos vemos mañana. Pablo está diciendo aquí: el casado tiene una responsabilidad con su esposo o con su esposa. Ahora, mis hermanos, quiero que me escuchen bien. Yo les hablo constantemente en cuanto al servicio en la obra del Señor. Y yo sé que a muchos no les gusta. Yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que enseño. Muchos hasta se molestan, hasta dejan de hablarme, hasta dejan de venir. Pero mis hermanos, el servicio en la obra de Dios no es juguete. Si usted va a servir a Cristo, sírvale 100%. Póngalo como prioridad en su vida. Porque no podemos estar aquí ni allá. Jesucristo mismo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 38. Quiero que vaya conmigo para que no digan que me lo estoy inventando. Lucas 10, 38, ya vamos a terminar. Créanme que estoy... Cuando fue a visitar a Marta y María,
Dice la palabra de Dios que estaban las dos y María fue y se sentó a los pies de Cristo y estaba escuchando las enseñanzas, mientras que María, ¿qué estaba haciendo? Marta, perdón, ¿qué estaba haciendo? Afanada, cocinando, haciendo el café, el pan y todo. Y le dijo, maestro, ¿no te da pena que yo estoy aquí matándome en servir y esta ni siquiera ayuda? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Una sola cosa importa. Y esta, le dijo, ha escogido la mejor parte. Cuando usted está en el servicio de la obra de Dios, lo que importa es estar aquí en el servicio de la obra, no afanados y turbados en las cosas de afuera. Entonces Pablo nos dice, el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, perdón, el 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderlos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. En Lucas capítulo 9, versículo 57, no lo vamos a ver por falta de tiempo. Jesús está hablando de tres personas que le dicen al Señor, Señor, quiero seguirte, le dice uno, y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Después él llamó a uno y le dijo, sígueme, y el hombre le dijo, te seguiré, Señor, nomás déjame que vaya a enterrar a mi padre y a mi madre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a tus muertos. Lo que quiere decir eso es esto, que cuando Jesús llamó a ese hombre, el hombre le dijo, te seguiré, pero espérame que se mueran mis padres y después te puedo servir, te puedo entregar toda mi vida. Y Jesús le dijo, no, ahora me sirves. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Después llamó a otro y lo mismo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo mismo dijo que cualquiera que pone su mano en el arado, quiere decir en el servicio, y mira atrás, no es digno de mí. Y en Mateo 10, 34 al 39, Jesucristo mismo dice, cualquiera que ama a padre, a madre, a hijos, más que a mí, no es digno de mí. Pastor, ¿usted quiere que estemos aquí todos los domingos, todos los miércoles? ¿Qué cree usted que soy yo? Yo no. Por mí no venga. Por mí, a mí no me ofende. No venga. Pero Dios quiere que usted esté aquí. Si eso no le interesa, pues que no le interese. Déjeme darle unos números. Hay 7 días en la semana, 24 horas al día. Eso equivale a 168 horas en la semana. Hay domingueros, personas que solo vienen los domingos, ¿okay?, que solo vienen 1.5 horas a la semana. Y aún así, cuando llega el domingo, ¿qué pasa? Nunca falta algo, ¿verdad? Nunca falta algo. O llega el tío, llega la tía, llega el primo, llegan los hijos, llegan los padres. Alguien nos visita. ¿Y qué hacemos? El otro domingo, pastor, ahí llegó el otro domingo, tengo visita. Muy bien, hermano, que el Señor le bendiga. ¿Por qué? 168 horas en la semana. ¿No le puede dar usted 1 hora y media a Dios? ¿No se merece Dios 1 hora y media? Entonces, cuando Jesús dice cualquiera que ama a padre, a madre o a hijos más que a mí, no es digno de mí, está diciendo exactamente eso. Mis hermanos, no me malinterpreten, por favor. Ya les dije, no espero ninguna tarjeta de Navidad este año. Pero si usted es una de esas personas, considérelo bien. Porque el tiempo en esta tierra es muy corto.
Usted podrá decir, pastor, este año no puedo servir, tengo esto, tengo el otro. Muy bien, hermano, me avisa cuando sea el tiempo. El problema es que ¿qué si no llega el año que viene? Usted dirá, pastor, en enero empiezo a servir. ¿Qué si Dios no le permite llegar a enero? El tiempo es corto. Versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. No es un capítulo fácil, mis hermanos. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Tiene todo que ver con Cristo. Porque a Cristo servimos. Mis hermanos, no quiero ofender a nadie, pero considere lo que ha escuchado hoy. El tiempo es muy corto. Y cuando usted pone cualquier cosa antes de venir a buscar a Dios, usted lo está poniendo antes que a Dios. Y Dios no lo ve con agrado. Usted me dirá, pastor, usted no entiende. No lo entiendo, perdóneme. No lo entiendo. Trate de explicárselo a Cristo cuando llegue a su presencia. Y entonces, que sea Él el que le diga. Mientras tanto, haga un esfuerzo por servir a Cristo. Hoy mismo, porque el tiempo es corto. Si no viene los miércoles, venga los miércoles. Pastor, me acuesto temprano. No se preocupe si a las 7:30 terminamos. O ya a las 7:30 están durmiendo. Puede ser, no lo sé. Pero es curioso que todos los días nos dormimos temprano, excepto para el día de ¿cuándo? 31 de octubre. Ahí sí los veo afuera, a las 9:10 de la noche. El trick or treat. Ahí sí andan. Pero bueno, cada quien va a entregar cuentas. Incline su rostro. Señor, tu palabra es dura.